Si es la primera vez que están por aquí, el motivo de la existencia de este lugar, como bien lo dijo David hace un momento, es simplemente estudiar la palabra de Dios, y qué bueno que están con nosotros para que podamos escuchar que Dios nos dice hoy. Bienvenidos. Quiero que me acompañen y que leamos todos juntos como acostumbramos a hacerlo, y vamos a Segunda de Timoteo 3, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer juntos. Si me hacen el favor, Segunda de Timoteo 3, verso 16 y verso 17. Segunda de Timoteo 3, verso 16 y 17. Las Sagradas Escrituras dicen así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Ahora vamos al capítulo, en la porción de la Escritura que estudiaremos el día de hoy en Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, y vamos a leer desde el primer verso. Sigan con su vista, por favor. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirá la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Que el Señor bendiga y prospere su palabra para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a revisar el versículo 5 de este capítulo. Sin embargo, quiero que lo leímos para que el contexto, entendamos en el contexto a qué se está refiriendo. Pero quisiera que me acompañaran al libro de Daniel, por favor. En el libro de Daniel, que de hecho con ese abrimos la reunión, y quiero que vayan al capítulo 4, por favor. Daniel capítulo 4, verso 29, dice la palabra del Señor así: Daniel 4, 29. Desde el versículo 28 dice: todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real de Babilonia, el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder?
y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. En aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. En la porción de Primera de Pedro que acabamos de leer, en el versículo 5 leímos: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no solamente puede humillar, sino que Dios resiste. Y si resiste a los soberbios, quiere decir que los humilla, porque no los deja llegar a donde quieren llegar. En esta porción de la Escritura, en 1 de Pedro 5, Pedro está dando algunos deberes, los deberes de los ancianos, y por supuesto analizamos la semana pasada cómo esos deberes para un anciano de una iglesia son muy particulares, y uno de los aspectos que menciona 1 de Pedro 5 es cómo debe de dirigir o gobernar la iglesia del Señor. ¿Cómo? Y vimos 3 aspectos importantes: no por obligación, sí voluntariamente, no como quien quiere, no como él quiera, sino como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos, obviamente, de humildad y de servicio. Y por supuesto se necesita tener un corazón, no como el de Nabucodonosor, sino como el de Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, como dice Mateo. Amados hermanos, si Pedro nos está dando aquí los deberes de los ancianos, ¿qué es lo que nos dice a continuación en el versículo 5? ¿A quién se está refiriendo ahora? Con una leída superficial
Simplemente del versículo 5 diríamos, bueno, aquí dice, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores. Y podríamos pensar que se refiere a los jóvenes, a los muchachos. A los jóvenes, sí, a los muchachos que se sujeten a sus padres. Pero en realidad, si lo interpretamos de esa manera, estamos haciendo una incorrecta exégesis de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo esto a los jóvenes con respecto a sus padres, sino se está refiriendo, y si ustedes ven el original en griego, está usando la misma palabra cuando habla ancianos, la está usando aquí también. Ya le habló los deberes, las obligaciones que tienen los ancianos. Ahora les habla a la congregación que son jóvenes o menos capaces o más tiernos en el conocimiento con respecto a los que tienen más conocimiento y que son sus ancianos, gobernantes, sus pastores, sus presbíteros, sus obispos. Se está refiriendo a ellos, los más jóvenes en la fe, los menos maduros, los menos preparados. A ellos se está refiriendo y ahora les dice, el deber de ustedes, iglesia, es sujétense a sus autoridades, a sus ancianos, a sus mayores. Y después de darle ese deber, ese llamado, después termina diciendo en esa sección que, y todos, ahí sí ya van incluidos los ancianos y van incluidos los miembros de la iglesia, todos, revístanse de humildad en su trato mutuo. Es un deber. Todos, aquí ya no está hablando con que eres autoridad o no eres autoridad, estás predicando o no estás predicando, no, todos, unos con otros, revistámonos de humildad en el trato mutuo. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, lo primero que vemos es los más jóvenes o los menos maduros estén sujetos a los ancianos. Segundo, revístanse de humildad en su trato mutuo. Pero, tercero, nos está dando la razón por lo cual está ordenando esto Pedro, de parte de Dios, por supuesto. ¿Cuál es la razón por la que está ordenando esto Pedro a la iglesia? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos, amada familia, reconocer que cada uno tenemos un sitio en el cuerpo de Cristo. Algunos somos dedos, algunos somos hombros, algunos somos ojos, algunos somos pie, pero sabemos que la cabeza y el gobierno se llama Jesucristo y que todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos gozarnos, estar agradecidos con Dios, con esa parte del cuerpo a la cual pertenecemos. Pero tenemos que estar conscientes también que dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, la iglesia de Dios no es una democracia. La iglesia de Dios no es un asunto de que vamos todos a opinar qué se debe hacer en la iglesia. La iglesia de Dios no es una democracia. La iglesia de Dios es una monarquía donde hay un rey en una monarquía y se llama Jesucristo. Y Él ha enviado embajadores o gobernadores que son sus siervos para que gobiernen en su reino, el cual es su iglesia. Su iglesia. Ellos son las autoridades, no son ellos la autoridad, porque ellos están sujetos a la autoridad. El rey se llama Jesucristo. Entonces esto no es una democracia. La iglesia nunca ha sido una democracia. Es una monarquía. Su nombre es Jesús y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Pablo dice en Hechos, versículo 28 del capítulo 20, de esta manera, Hechos 20, versículo 28,
dice Pablo, a los ancianos, a las autoridades, a estos embajadores, a estos gobernadores que ha puesto sobre su iglesia. Les dice Pablo, tengan cuidado de ustedes y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, Pablo está ordenando a estos obispos, a estos pastores que deben dirigir bien, alimentar bien, cuidar bien aquello que les ha sido dado. Pero Pablo dice, por el Espíritu Santo tú has recibido esto, pero recuerda una sola cosa, la iglesia no es tuya, el cuerpo de Cristo no es tuyo, le pertenece a Jesucristo, al Rey, por eso es una monarquía, le pertenece a Él y Él la compró con su sangre. Es una invitación, es una exhortación de Pablo, pero también es un cuidado con lo que piensas que tienes tuyo. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar en esta ilustración en la vida de un personaje llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia? Que este hombre se la pasaba en sus palacios, en su palacio, en sus balcones, alabándose, exaltándose y exaltando y mostrando toda la gloria de su grandeza, de su reino, de su propiedad. Y de pronto una voz del cielo le dijo, ¿sabes qué? En este momento todo te es quitado, todo. Escuchamos la historia, no tiene caso repetirla, pero sí es importante ver cómo terminó la historia que acabamos de leer. Ese rey que se exaltaba a sí mismo, terminó exaltando a aquel que lo puso por rey y terminó diciendo, todos los términos de la tierra deben alabar al único que realmente es poseedor de todo. Eso es lo que terminamos escuchando. O sea, él se da cuenta que él es simplemente un sirviente del rey, del monarca. Y esos somos todos los que estamos a cargo de la iglesia. La iglesia normal tiene una multiplicidad de ancianos o pastores, no es uno solo. Normalmente en las iglesias hay múltiples ancianos o pastores y es una autoridad delegada por el rey. Pero ahora, si nosotros ya como iglesia o ustedes como miembros de una iglesia que es la iglesia de Jesucristo, necesitan entender, les toca entender porque están en esa postura que aquí, primera de Pedro 5:5, el Señor te está hablando a ti, amado hermano, y te está diciendo, sujétate a tus autoridades, sujétate a tus autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué sujétate a tus autoridades? ¿Por qué? Porque la sujeción es una señal de humildad, es una señal de que realmente no tenemos ni somos nada sino solo por la gracia de Dios. Entonces, si tú entiendes que la iglesia es una monarquía, vas a aceptar el gobierno de Jesucristo, pero también la iglesia tiene una obligación, como lo acabamos de ver, sujetarse, someterse a sus autoridades. Por lo tanto, dos conclusiones. Número uno, la iglesia debe respetar el tipo de gobierno que Dios puso sobre ella, que son los ancianos, los obispos, pastores, que ya dijimos que todos son lo mismo. La iglesia debe respetar, aquel que decidió cómo se gobierna la iglesia, debe respetar eso, porque es decisión del rey. Y la segunda cosa es, la iglesia
debe respetar la autoridad concedida a los pastores, porque es una autoridad que le ha sido delegada por Dios. Delegada por Dios. Es todo, nada más. Son dos cosas demasiado importantes. Si lo primero no lo aceptas, que Dios estableció que la gente que gobierne su iglesia está aquí, ya lo revisamos todo el domingo pasado. Si no veniste, escucha el mensaje. Pero si tú aceptas esto, también vas a respetar las personas, porque no estás respetando a las personas, sino estás respetando que estas personas son realmente dirigidas por el Espíritu Santo de Dios y puestas por el Espíritu Santo de Dios, como lo acabamos de ver. Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque en el momento que estás en mi oficina y me dices que tienes un problema con la pornografía, obviamente yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios, que eres un hombre casado, que tienes una mujer que Dios te dio para que tuvieras el deleite necesario y suficiente todos los días de tu vida, y que no necesitas por medios electrónicos tener el estímulo suficiente para luego caer en masturbación y después en adulterio, en fornicación y promiscuidad sexual. Obviamente te voy a llevar a los pasajes que hablan de esto y te voy a sugerir. No, te voy a exhortar. No va a ser una sugerencia de menú. Escoge. No, yo te voy a exhortar en el amor del Señor a que te arrepientas. Te voy a agradecer que seas honesto y que me has dicho la verdad con todo y lo penoso que puede resultar esto. Pero me toca, por supuesto, regresarte el mensaje que Dios tiene para ti en tu situación particular. Llegas y confiesas que te fuiste a la cama con otra persona que no es tu esposa, y que sucede que fue después de 6 meses de haber estado coqueteando con ella, y que piensas, estás plenamente convencido que estás enamorado de esa mujer y que vale la pena ese amor para que tengas que dejar a tus 5 hijos y a tu esposa cristiana y a tus hijos también que son hijos de Dios y que están caminando con el Señor. ¿Qué te voy a decir yo cuando llegas y lo confiesas? Obvio que tienes que dejar tu adulterio porque es pecado y te lo tengo que demostrar con la Escritura. Yo lo que te voy a señalar es lo que dice el Rey. Y te voy a exhortar en el amor del Señor no solo a que te arrepientas, sino además que lo confieses. Porque la persona que Dios más va a usar, Dios, en tu vida, va a ser tu esposa, ni siquiera va a ser tu pastor. Y así sucesivamente, en los problemas económicos que caíste. ¿Por qué? Porque usaste demasiado dinero que no era tuyo y que ahora te andan buscando y te quieren meter a la cárcel. Y el que me digas el problema que tengas, la situación que tengas, no importa cuál, si tú vas con toda honestidad a ver que tienes una salida a cualquier situación, la vas a encontrar en Cristo. Pero el asunto es esto, que Cristo les dio, según la palabra en Efesios 4, le dio a la iglesia pastores y maestros. Entonces tú confías que ya has llegado al límite de tus fuerzas y de tu entendimiento y tu razonamiento, y ya se te fueron de las manos muchas cosas. ¿A quién recurres? Vas con el psicólogo, le pagas una consulta de 1,200 pesos la hora. Vas con tu mejor amigo del mundo, que también es un igual de tranza como tú lo fuiste antes, o un igual de fornicario como tú lo fuiste antes, y le pides consejo. O sea, ¿a quién recurres? Pero la cuestión es que tú sabes que tienes el temor de Dios y sabes que caíste en pecado, y el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo que estás mal. Te digo una cosa, tú no vas a poder recibir la palabra de consejo, exhortación, amonestación, reprensión o disciplina de parte de tu pastor si no le tienes el respeto de autoridad puesta por Dios. Si tú no tienes el respeto a esa persona, no importa que sea menor que tú
20 años, 30 años, no importa que sea lo que sea, simplemente si es el que Dios te ha dado como pastor. Aquí te está diciendo, iglesia, sométete a tus ancianos. Ese es el llamado que está haciendo 1 de Pedro 5:5. Estén sujetos. Y repito, mientras tú no reconozcas que esa es la forma de gobierno que Jesús decidió, y segundo, que no reconozcas la autoridad que Dios le ha dado a la persona que tienes a cargo tuyo, jamás vas a poder recibir de él una exhortación, una amonestación, una reprensión, un consuelo o inclusive una disciplina. Porque simplemente eres un Nabucodonosor. Yo tengo mi reino y yo lo gobierno como mi mente me dé capacidad. Lo siento mucho. Por supuesto que esto existe dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Amada iglesia, el Señor quiere que nos sometamos. Que nos sometamos. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución humana. La iglesia es una institución divina. ¿Qué es el matrimonio? Lo primero que empiezo hablando con una persona que tiene una situación en matrimonio y que es un incrédulo total, es una persona que no conoce la palabra de Dios y que tiene una situación y se presta a que pueda yo hablarle y darle alguna palabra, lo primero que hago con esa persona incrédula es y lo refiero y le digo, ¿sabes? El matrimonio no es una institución del hombre. Es una institución creada por Dios. Y si quieres te saco una copia de la epístola de Melchor Ocampo que me leyeron cuando me casé en el registro civil, donde decía eso, la epístola. ¿Se acuerdan aquellos que se la leyeron? Porque ahora ya no leen nada que tenga que ver con Dios. 5 años, 7 años tiene que quitaron esto. Pero era una cuestión en el civil, cuando el juez del registro civil te estaba casando, lo primero que te decía, el matrimonio es una institución creada por Dios. Por lo tanto, y seguía todo, pero empezaba hablando de Dios, sí, en el registro civil. Entonces, lo primero que yo hago con un incrédulo, lo refiero y les digo, el matrimonio es una institución divina, creada por Dios. Entonces, no importa cuál sea tu convicción respecto de Dios, déjame decirte que te metiste en un asunto de Dios. Y la única manera de poder ayudarte es mostrarte lo que Dios quiere para el matrimonio. Entonces es lo mismo, iglesia. Amada iglesia, la iglesia no es una institución creada por el hombre. Roberto Perales no creó Amistad Reformada de Tampico. Roberto Perales simplemente compartió con 2 personas en la sala de su casa el Evangelio. Y después de 9 años y medio estamos aquí, haciendo lo mismo, compartiendo la palabra y el Evangelio. Somos la iglesia. El Señor añade los que habrán de ser salvos a su iglesia. La iglesia no la creó Roberto Perales, Amistad Reformada en absoluto, cero, jamás. El fundador, el sostenedor y el que va a terminar la obra en cada uno se llama Jesucristo, y es por su Espíritu Santo y su palabra y nada más. Yo soy un mero instrumento en manos de Dios, no soy nadie. Soy un simple vaso de barro. Ahora, el detalle es esto, amada familia, yo no estoy pidiendo que te sometas a ti. Yo cuando vas a consejería no te estoy diciendo sométete, no, el Señor te está diciendo, miembro de la iglesia, santo del Señor, no importa en qué situación de pecado estás, no importa, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará, amado. Sométete a lo que tus autoridades te pidan, te digan, te ordenen en el nombre del Señor. Porque es para tu bien. Vean conmigo, por favor, lo que dice en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 12. 1 de Tesalonicenses 5. Dice la palabra del Señor. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. A los que trabajan
de parte del Señor entre ustedes, que los dirigen en el Señor y los instruyen. Y además, que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos de los otros, los unos con los otros. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el rey de esta monarquía, lo está diciendo el rey del reino de Dios que está gobernando tu corazón, si es que tienes el Espíritu Santo, como diría Pablo. Es la verdad, es la verdad. Solo si tienes el Espíritu Santo vas a poder ver todo lo que acabamos ahorita de estar escudriñando en la Escritura. Vas a poder tener la humildad de sujetarte a una persona que tal vez no te caiga ni bien, que tal vez no quieras oír, pero que no hay muchos como quiera en la ciudad, y bueno, pues, pero te digo algo, vas a reconocer, no a la persona, vas a reconocer lo que tiene de parte de Dios de la persona, y lo vas a tener por eso en una estima mayor. Y por eso vas a estimar también el consejo bíblico que te pueda dar. Amado hermano, la palabra de Dios es muy clara. En Hebreos 13, versículo 17, dice la palabra de Dios. En Hebreos 13. Dice: obedezcan. A ver, ¿cómo que no hay gobierno dentro de la iglesia del Señor? En el momento que estás oyendo aquí que Dios te dice obedezcan a sus pastores, automáticamente te estás poniendo bajo a una autoridad. ¿Estás bajo autoridad? Esa sería mi pregunta. Amado hermano, hermana, ¿tú estás bajo autoridad? ¿Te puedes someter a la autoridad del pastor que tienes, del anciano? O sea, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, sométanse a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles, dame permiso que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. ¿Para quién? ¿Para quién no sería provechoso? ¿Para los pastores? No, amado hermano y hermana, para ti. No sería provechoso para ti. Si eres medio oveja, medio cabrito, o muy cabrito y poco oveja, el detalle es que le vas a dar un dolor de cabeza y varias noches de desvelo y muchos tiempos de oración a tu pastor o a tu anciano, y le vas a hacer la vida de cuadritos. Y como dice aquí, permítanles que lo hagan con alegría, permítanles que sean su autoridad, pero con alegría. Y esto va a resultar de provecho en tu vida, va a ser de provecho. Miren, amados, créanmelo, de veras, yo se los digo de corazón, de veras, yo puedo ver delante de mí un hermano en la fe que llega y me dice y se duele de lo que está, de lo que acaba de confesar, y puede inclusive llorar y decir: oh, qué bueno que alguien me lo dijo, sí, qué bueno. Y 2 días después me doy cuenta que salió y le fue y le dijo a fulanito: ¿te has dado cuenta de lo terrible que es el doctor Perales? Es bárbaro, no tiene piedad ni misericordia, dice las cosas ¡pah! ¿Me explico? O sea, dime una cosa, ¿lo recibió la persona? La verdad, o sea, seamos honestos, el Señor conoce los pensamientos del corazón. Seamos honestos, lo recibió la persona, esa persona lo recibió. ¿Sabes una cosa? Hay un fruto de arrepentimiento, y el fruto de arrepentimiento es dolor.
por haber pecado, no dolor por haber sido descubierto. Dolor por haber pecado y ofendido a aquel que tomó en la cruz nuestros pecados y pagó toda la ira de Dios y el juicio de Dios en él, en nuestro lugar. Hay un dolor, hay una vergüenza. Lo que menos quieres es ir y regar por ahí. No, fui a buscarlo para que me diera un consejo y me dio una regañada y me puso así, y me hizo esto y usó la Biblia como si fuera cuchillo. Es una espada de 2 filos, lo siento, no es un cuchillo. Es una espada de 2 filos. Amado, amada, te digo una cosa, yo no escogí esto, te doy mi palabra. Por no dice, como dicen muchos, te juro, no, yo no escogí esto, te lo digo simplemente en verdad. Yo no escogí, pero tengo un compromiso delante de Dios con tu alma. Y créemelo, que todos los días ruego por ti y particularmente por cada situación en particular que conozco de cada oveja de este lugar. No importa el tiempo que me lleven mis tiempos de oración, pero lo necesito hacer porque el Señor me lo demanda. Amado y amada, mi interés es que todos los que estemos aquí una vez estemos allá en la eternidad, a los pies del Cordero, alabándolo por toda la eternidad. No hay otra finalidad detrás de esto, de estas reuniones. La única finalidad es que todos estemos allá juntos y obviamente ser compañeros en este peregrinaje. Obvio que nuestra autoridad delante de la iglesia tiene sus límites. Yo puedo exhortarte y animarte a que obedezcas la palabra de Dios en esta área de tu vida que tienes ahorita con una situación, pero ese es mi límite. Yo sé que tú vas a decidir sí o no. Eres, al final de cuentas, yo no te puedo obligar. La exhortación que hace Pedro aquí, ¿cuál es? Iglesia, obedezcan a sus pastores, sométanse a sus pastores, obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos. Esa es la exhortación. Pregúntate si estás dispuesto a hacerlo o si lo has hecho cuando has sido exhortado. Lo segundo que vemos aquí es, no solamente se trata de los miembros de la iglesia con respecto a los pastores, porque primeramente la semana pasada habló a los pastores, cuál era su obligación con respecto a las ovejas. Ahora le habla a las ovejas con respecto a sus pastores, pero inmediatamente en el mismo versículo 5 nos habla a todos, a ti y a mí, juntos, y nos dice que en el versículo 5, estamos en primera de Pedro 5:5, todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Revístanse de humildad. Revestirse, ¿qué implica? Revestirse es ponerse un nuevo vestido. Quiere decir que es algo que se ve. Cuando dice revístanse de humildad, quiere decir que es una cuestión externa que se ve. Pero si te revistes de humildad es porque dentro tienes un Espíritu Santo que te está llevando a humillarte delante de Dios. A humillarte delante de Dios, y por lo tanto eres capaz de humillarte delante de tus pastores o ancianos. Te revistes de humildad, revístanse de humildad, y dice en su trato, revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué dice trato mutuo? Porque acaba de hablar primeramente a los pastores con respecto a las ovejas, luego a las ovejas con respecto a los pastores, pero ahora dice, hey, pastores, sométete, sé humilde con tus ovejas. Ovejas, sean humildes con sus pastores. O sea, sometámonos unos a otros. ¿Qué dice Efesios 5:21? Sometámonos unos a otros, ¿qué? En el temor de Dios. Ahora, déjame decirte lo que no está diciendo la Escritura con esto. Sométanse unos a otros en el temor de Dios, pero voy a aclarar lo que no está diciendo. No está diciendo que tú
a tu hermano en la fe te tienes que someter en base a su conciencia. Tú no tienes que someterte a la conciencia de tu hermano. Es más, yo no debo someterme a la conciencia tuya. O sea, yo no tengo por qué, ni tú tampoco tienes por qué someterte a la conciencia del otro como si fuera tu fe o tu deber. Porque cada uno de nosotros tenemos una conciencia y cada uno de nosotros tiene un concepto de deber. Entonces, yo no tengo por qué entrar en tus estándares de conciencia o deber. Y tú tampoco tienes que hacerlo con los míos. Pero lo que sí tenemos que hacer tú y yo es someternos totalmente a los preceptos y el deber que tenemos con la palabra de Dios, de que es verdad y es orden para sus hijos. Eso sí. Entonces, no tenemos que someternos a los preceptos de hermanos. Si hay un hermano que te dice, mira, o una hermana que te dice, mira, está muy bien, tengo ahorita 3 meses en la congregación y está muy bien. Me gusta mucho la palabra de Dios, como se explica, pero te voy a decir algo. La verdad, yo no veo ninguna mujer con la cabeza cubierta. Y la verdad de las cosas, aquí tenemos en la palabra este versículo. Y mi conciencia me indica que debo usar una cobertura de mi cabeza como mujer, porque tengo que mostrar esto como señal de autoridad. Entonces, esa persona te está sometiendo, queriendo someter a su conciencia. A eso es a lo que me refiero. Cuando dice aquí la palabra de Dios que nos sometamos unos a otros, debemos de hacerlo en el temor de Dios, pero no a la conciencia de las personas ni a los deberes que creen las personas. Esa es una cosa que no implica el someternos unos a otros. La segunda cosa que no implica el someternos unos a otros es que yo, como pastor o autoridad, no me voy a someter a lo que tú quieras escuchar. O sea, no voy a someterme a lo que tú quieras que yo enseñe. No, si tú me dices, pastor, me encanta, pero la verdad es que es muy duro. ¿Por qué no nos habla mejor de todas las bendiciones? ¿Por qué no nos habla de todo el poder que hay en la boca? ¿Por qué no nos habla de todos los milagros que podemos hacer todos en el nombre? ¿Sí me explico? O sea, yo no estoy para obedecer a los hombres, sino a la palabra de Dios y la dirección que Dios me esté dando para dirigir a su pueblo. Sí. Moisés no se sometió y tuvo tantos problemas con el pueblo de Dios en el desierto. Y Aarón así se sometió, ¿sí o no? ¿Y qué resultó del sometimiento de Aarón? Juicio de Dios. O sea, no se trata, repito, de que yo me crea la gran cosa como para no someterme. No, yo estoy diciendo simplemente que yo no debo someter mi enseñanza a las preferencias de la gente. Yo no escojo. Si te fijas bien, tenemos ahorita, el día de hoy, tenemos 12, tenemos nosotros horas que estamos estudiando Primera de Pedro. 12 horas. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Simplemente estamos siguiendo verso a verso lo que nos quiere enseñar Dios a través de Primera de Pedro. Pero es que, ¿qué tal si habla mejor de cómo ganar más dinero? ¿Cómo conseguir el mejor trabajo? ¿Por qué no nos da una plática así, motivacional? Mira, hay demasiado en YouTube, motivacionales, ¿quieren motivacionales? Hay mucho en YouTube, pláticas, conferencias, psicología, hay demasiada, humanismo, está lleno el mundo. ¿Quién te apapacha el hombro? Hay demasiado. La palabra también apapacha, la palabra consuela, pero también la palabra confronta. Entonces, hermano, discúlpame, pero yo no tengo por qué someterme, porque puedes querer usar este versículo para decirme a mí que me someta, porque lo acabo de decir. Ya te dije, ni tienes que someterte a otro hermano en cuanto a su conciencia, ni tampoco yo como autoridad tengo que someterme a tus preferencias para que escuchar lo que tú quieras escuchar. Porque si no, en vano serías siervo de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Es la verdad. O sea, yo estoy aquí para servir al Señor y por consecuencia de servir al Señor sirvo a cada uno de ustedes. Pero no estoy, discúlpenme, para dar gusto a preferencias personales.
Entonces, considerando esto que no es, entonces, ¿qué es lo que sí es someternos unos a otros? ¿Qué es lo que sí es tener humildad unos con otros? Bueno, primeramente lo que vemos en la palabra de Dios en Filipenses 2, ¿qué es lo que sí es someternos en humildad? Filipenses 2, versículo 2, dice la palabra del Señor. Filipenses 2:2. Lo que sí significa es que lo hacemos con un mismo espíritu. Eso sí significa que lo hacemos en un mismo espíritu. Filipenses 2, versículo 2 dice así la palabra del Señor. Hagan completo mi gozo, dice Pablo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. ¿Se fijan? La esencia, ¿cuál es? Tener un mismo espíritu, el Espíritu Santo del Dios vivo que levantó a Cristo Jesús de los muertos. Es el Espíritu Santo que está dentro de ti y te está dirigiendo a toda verdad. En un mismo espíritu que te dice que eres un pecador, que eres necio, que eres contumaz, que la riegas una y otra vez, que tu tendencia natural es a la rebeldía, pero que sin embargo el Señor te concede esa lucha dentro de ti para que no hagas lo que quieras, porque tienes el Espíritu Santo al cual debes seguir y huir de toda tentación, resistir al diablo, huye de la tentación y entonces Él huirá de ustedes. Sí. Sométete a Dios, sométete al gobierno que por el Espíritu Santo te está dando. Entonces, si estamos en un mismo espíritu, vamos a tener un mismo gozo, que somos pecadores salvos por gracia, el mismo gozo, que ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, un mismo gozo, de que no importa las aflicciones que pasemos en el mundo, todas están bajo el control y soberana voluntad de nuestro Padre Celestial, y todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen mal, nos van a ayudar para nuestro bien, en la formación de Cristo en cada uno de nosotros. O sea, ese es nuestro gozo, tenemos un mismo espíritu, por lo tanto estamos en un mismo sentir, y por lo tanto estamos en un mismo amor, y dedicados a un mismo propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Sino que el nombre de Cristo sea glorificado, que el nombre de Cristo sea conocido, que el nombre de Cristo sea exaltado y que Cristo Jesús gobierne la vida de todos alrededor nuestro, igual que gobierna la nuestra. Estamos en el mismo sentir, en un mismo espíritu. Sí. Y dice el siguiente versículo, nada hagan por egoísmo. O sea, si tenemos lo del versículo 2, dice, nada hagan por egoísmo o por vana gloria, sino háganlo ¿con qué? Con humildad, con una actitud humilde, Cada uno de ustedes, ¿cuál es esa actitud? ¿Cómo se puede ver que estamos revestidos de humildad? Aquí dice, cada uno de ustedes considere al otro, al hermano, al pastor mismo, a todos los hermanos en la fe, como si fuese más importante que sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Nada hagan por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Amado, mientras tú consideres que los demás son superiores a ti mismo, vas a poder tener esa humildad que es un mandato de parte de Dios para todo hijo de Dios. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Dime. ¿De qué podemos vanagloriarnos? ¿De qué podemos presumir que no haya sido recibido por simple gracia de Dios, además de la salvación? Entonces, humildad tiene que ver con hacerlo con un mismo espíritu. Efesios 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Efesios 4, versículo 1, nos dice que no solamente es un mismo espíritu en el cual podemos humillarnos uno con otro, sino además por vocación, lo hacemos por vocación. Efesios 4, versículo 1, yo pues, fíjense cómo lo pone Pablo, yo pues, prisionero del Señor,
prisionero del Señor. Pablo no está hablando nada más de su prisión que tuvo en Roma, que tuvo en Éfeso. No, Pablo está hablando de que él está encadenado a Cristo. Él está encarcelado por Cristo. El amor de Cristo lo envuelve, el amor de Cristo lo somete, el amor de Cristo lo dirige, el amor de Cristo lo controla. Está él prisionero del Señor. Y Pablo dice, les ruego que vivan de una manera digna. ¿De qué? De la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo es esa manera digna y esa vocación? ¿Qué dice el versículo 2? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, soportándose unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, esforzándonos en preservar la unidad del Espíritu. Se fijan, si tenemos el mismo Espíritu, vamos a poder andar realmente de vocación, con la vocación de la unidad, sabiendo que lo que queremos es lo mismo que quiere el Señor Jesucristo para nuestros hermanos. Es la única manera de poder vivir con verdadera humildad, no una falsa careta de humildad para después ensalzarnos con una falsa modestia. No, una genuina humildad que nace de un corazón que reconoce que todo esto le ha sido dado por Dios. En Colosenses 3, versículo 12 nos habla de ese amor que brota, de esa vocación y de ese espíritu. Colosenses 3 nos dice la palabra de Dios en el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, otra vez la palabra, revístanse de tierna compasión, de bondad, de humildad. ¿Se fijan? O sea, no nada más está diciendo aquí Pablo humildad, sino dice también de bondad y también de compasión, de mansedumbre y también de paciencia. Versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Háganlo ustedes. ¿Esto qué es? Amor fraternal. Amor fraternal, porque sabemos que somos una familia, somos hermanos en la fe y no somos más ninguno delante de Cristo. En Cristo Jesús todos somos iguales. Entonces, es en un mismo espíritu, teniendo una misma vocación, mostrando un amor fraternal, por supuesto, y entonces vamos a buscar ver por los demás y no solamente por nosotros. Romanos 15, versículo 1 y 2 lo dice así. Romanos 15, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿en qué? En lo que es bueno para su edificación. No está diciendo que le tapes los pecados que te acaba de confesar. No está diciendo que le des por su lado y alimentes su carne. Dice que en aquello que es bueno para su edificación, tú busques someterte, agradarlo. Pero en aquello que realmente lo va a edificar, o sea, tenemos que estar conscientes que esto implica el revestirnos de humildad,
buscar el bienestar del otro. En 1 Corintios 10, versículo 24, dice la palabra del Señor. 1 Corintios 10, 24, dice así: nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. ¿Saben una cosa? Esto es humildad. Esto es humildad. La humildad tiene muchas facetas. La humildad no nada más es hablar así, como que no mata ni una mosca. Humildad no nada más es agachar la cara, no. Humildad es someter el corazón y poner a la persona que está enfrente de ti con alta valía, porque sabes que es una persona hecha, un ser humano hecho y creado a imagen y semejanza de Dios. Te digo algo, amada familia, ¿cuál es lo natural en cada uno de nosotros? O sea, digo una cosa, desde que chiquito, desde que eres un niño, ¿acaso no quisiste ser el centro del universo? ¿Acaso no quisiste hacer siempre lo que se te pegaba la gana? ¿Acaso no fueron tus padres los que te dijeron, esto no? Porque desde que nace uno, nace con la soberbia y el egoísmo. Desde que nace uno, nace con la altivez y el creer ser algo cuando no es nada. Ni siquiera se da cuenta uno que Dios es el que está haciendo latir el corazón de cada persona. Lo ignoramos totalmente, ignoramos que Él nos creó y que Él tiene total autoridad y derecho sobre cada uno de nosotros. Nos desviamos todos pecamos contra Él, todos nos hemos rebelado contra Dios, todos le hemos escupido en su rostro santo. ¿Y qué ha hecho Dios? Voltea, estamos todos vivos, la misericordia de Dios nos tiene aquí todavía. ¿Sabes? Pero el Señor tiene un límite en todo. Dice la palabra de Dios que Él no tendrá por inocente al culpable. Y la cuestión es que Él castiga el pecado porque Él es santo. Y si es santo, es justo y tiene que pagar el pecado delante de Él con juicio. Nuestra tendencia natural es a ser egocéntricos, egoístas, avaros, buscar el poder y la fama, ignorar a nuestro Dios y automáticamente por hacer todo esto lo que estamos haciendo es tratar de competir con Dios mismo. ¿Qué es lo que encontramos en Génesis capítulo 3? ¿Qué fue el gancho? ¿Cuál fue el anzuelo? ¿Cuál fue la carnada que puso Satanás a Eva? ¿Qué le dijo? ¿Serán como Dios? Esa es la cosa. ¿Y qué hizo Eva? Cayó. Ese es el mismo problema que tenemos tú y yo. Todos los días Satanás nos dice lo mismo. Es que tú eres suficiente. Es más, no necesitas escuchar a ese pastor. Todo lo sabes ya. Todo. Ya te leíste la Biblia y revés al derecho 40 años. Ya lo conoces todo. Es más, ya has sido maestro tú. Ya has sido pastor. Ya has sido líder. Ya has tenido tantos ministerios. O sea, eso es simplemente el diablo soplándole así como uno le echa aire al carbón para que encienda más. El fuego. Y obviamente el fuego que consume nuestra avaricia, nuestro egoísmo y egocentrismo no va a ser comparado al fuego eterno donde irán a parar aquellos que son soberbios, hijos de su padre soberbio, Satanás, el padre de toda soberbia y altivez. ¿Acaso no fue él? Por supuesto que sí. Y la esencia de todo pecado, toda raíz de todo pecado, el que me digas todo, la esencia es la misma, soberbia, porque la soberbia ignora a Dios y su autoridad. La soberbia busca la libertad, la soberbia exalta al hombre, la soberbia ignora, anula totalmente el poder de la cruz. Entonces no me digas que eres un cristiano cuando estás lleno de soberbia y altivez. No me digas que eres un cristiano cuando te la pasas juzgando a tus hermanos, y no solamente a tus hermanos, sino a todos los pastores que puedes juzgar también, porque no te has quitado ni siquiera la viga que traes antes de ir con tu hermano para poder quitarle la pajita que trae en su ojo. No lo has hecho. Puedes hacerlo, pero primero túmbate la viga que traes. Túmbate la viga que traes. No está diciendo que no lo hagas. Túmbate simplemente toda tu carnalidad y tu soberbia, y entonces sí serás instrumento útil, hermanos, de un Dios que te mostró una verdadera humildad. Humildad.
necesitamos estar conscientes que Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué nos dice ahí en esa parte cuando termina ese versículo 5? ¿Por qué resiste a los soberbios? Porque anula totalmente lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló hasta lo sumo. Vivió una vida en esta carne de pecado, pero sin pecado. Llegó a la cruz, y ¿qué hizo en la cruz? Volteó a buscar a todos los pecadores y dijo: yo tomo el lugar de ese pecador, de esa pecadora, y tomo su lugar. Y como si fuese culpable, pagó en esa cruz una terrible vergüenza, tipo de muerte y demás cosas que hizo ahí. Y aún despreciado, abandonado por su Padre, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo por causa de su amor por ti. Por eso su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso Él te dice: arrepiéntete de tus pecados y tu rebeldía contra Dios, y cree en el Señor Jesucristo, en su muerte suficiente para perdón de todos tus pecados, y en su resurrección para que puedas vivir una vida realmente resucitada. Y una vida resucitada solamente se puede vivir de una manera: con humildad. Después de haber recibido luz de todas las tinieblas que tenemos, no hay otra manera de vivir la vida cristiana más que con humildad. Dios resiste a los soberbios. La soberbia es totalmente desaprueba a la persona delante de los ojos de Dios, y la humildad recibe la aprobación total del Hijo del Hombre, porque es lo que Él nos enseñó. Amado, amada, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? ¿Se nota la humildad en ti? ¿Realmente te has revestido de humildad? ¿Vigilas que tu corazón no se enaltezca de sobremanera? Que no te... ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? ¿Te acuerdas? Tuvo un aguijón en la carne. Tuvo un mensajero de Satanás, el cual lo bofeteaba de tantas maneras, y entonces dijo Pablo que 3 veces le rogó al Señor que lo quitara de él. Segunda de Corintios. Enaltecerse, Pablo lo dice ahí en 2 Corintios 12, para que no me enalteciera de sobremanera, me fue dado un mensajero de Satanás. ¿Quieres un mensajero, mi hermano? ¿Quieres un mensajero, mi hermana? Bueno, para empezar, no te compares con Pablo, ¿verdad? Dios nos libre de veras de que Dios tenga que hacer algo como lo hizo con Nabucodonosor, pero también lo hizo con el apóstol Pablo. Y si lo hizo con ellos dos, conmigo lo puede hacer. Y si es necesario, te lo digo, que lo haga, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Ruego a Dios que nos ayude a tener un corazón verdaderamente humilde, en un mismo espíritu, con un mismo sentir, con un verdadero amor fraternal unos con otros. Y no importa cuántas veces hayas leído o dejado de leer la Biblia, todos los que estamos aquí somos pecadores salvos únicamente por gracia, para exaltación, no nuestra, sino del nombre del gran Rey Jesucristo. Que Dios nos ayude a ver esto y a vivir bajo esta convicción como respuesta, con un corazón de humildad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta mañana, tarde. Te bendecimos y te alabamos. Señor, cuán paciente has sido tú, Señor nuestro, porque tú conoces que una y otra vez hemos caído en soberbia y en altivez. Una y otra vez hemos tratado a nuestros hermanos de una manera desagradable delante de tus ojos. Una vez y otra vez hemos creído que somos más que ellos. Te pedimos nos perdones, Señor, todos nuestros pecados que vayan en contra de este mandato que nos das de revestirnos de humildad. En el nombre de Jesús yo te suplico, Señor, que tus ovejas en este lugar sean sujetas al gobierno de tu Espíritu Santo y tu palabra en sus vidas. Padre, dame sabiduría, Señor, para dirigirlos a ti en todo momento, no solo desde el púlpito, sino también en lo privado, cuando haya que hacerlo. En el nombre de Jesús, ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos.
para que Cristo sea en todo reconocido y exaltado. Te lo pedimos en su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pónganse de pie conmigo, por favor.